Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la Casa de Nariño. Estamos acá en nuestro salón de seguimiento y monitoreo del COVID-19. Vamos a empezar nuestro Facebook Live. Me acompaña hoy el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Damos inicio a este espacio dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país, agradeciéndole a todas las personas que trabajan intensamente para salvar vidas en medio de esta pandemia y agradecerle a tantas familias colombianas que han puesto toda su voluntad para que la disciplina ciudadana, el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, el lavado de manos, el seguimiento de los protocolos de bioseguridad nos ayude a poder conciliar la protección de la vida y la salud con la recuperación de vida productiva. Empezamos nuestro espacio de Facebook Live compartiéndole a ustedes cifras del COVID-19 hoy en nuestro país. Se realizaron en total 36.050 pruebas, se registraron 10.673 casos positivos. Quiero destacar que más del 73% de estos casos está concentrado en 5 municipios. También quiero destacar que hoy se han registrado 225 fallecimientos, una cifra que es inferior a la que hemos visto en los últimos días. Y quiero expresarle a las personas que han perdido a sus seres queridos que estamos con ustedes, que los acompañamos en estos momentos de dolor, en oración y también con nuestra expresión de condolencias. Quiero indicar que las personas mayores de 70 años fallecidas el día de hoy son el 48%, personas entre 60 y 69 años son el 27%, y destacar, como lo hemos dicho en los últimos días, que cerca del 90% de todos los fallecidos registrados por COVID-19 a la fecha son personas que han tenido preexistencias o comorbilidades y, por supuesto, como lo hemos dicho, más del 50% son personas mayores de 70 años. Por lo tanto, es muy importante el autocuidado, el distanciamiento, seguir los protocolos porque estamos hablando de la población más vulnerable a los ataques de esta enfermedad. En total, se han registrado en Colombia 1.609.729 pruebas, han sido descartados 1.303.548. Hemos registrado desde el primer caso hasta hoy 306.181 casos, de los cuales muy importante destacar que tenemos en este momento 160.708 recuperados, una cifra superior al 52%, y de los cuales, cuando miramos el total de las personas que han tenido la enfermedad, el 90% ha sido atendido en casa, el 5.3% ha estado en hospitalización y el 0.5%, lo que equivale a 1.608 personas, han estado en unidad de cuidado intensivo. Yo quiero empezar nuestro espacio de hoy también compartiéndoles que hemos estado trabajando intensamente con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, con el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, con la Federación Colombiana de Cafeteros, con la Federación Nacional de Cafeteros, porque nosotros a lo largo de esta pandemia tuvimos un primer ciclo de cosecha donde realmente se hizo un gran ejercicio en protocolos de bioseguridad, preparándonos y manteniendo uno de los ejes principales de nuestra economía agrícola del país. Y ahora nos estamos aproximando a un segundo ciclo de cosecha y, por lo tanto, muy importante que sigamos los protocolos de bioseguridad y hacerle un llamado a todos los recolectores, a todas las personas que participan en este gran ejercicio logístico para que lo hagamos con todas las precauciones y que repitamos una jornada exitosa que tuvimos meses atrás. Así que, para empezar nuestro Facebook Live, quiero que ustedes vean en qué consiste la preparación de Colombia para un nuevo ciclo de cosecha cafetera. Para una cosecha segura frente al COVID-19, uno de los casos de éxito en recolección es la del departamento del Cauca, en donde en las fincas cafeteras prevalece el cuidado con el permanente lavado de manos, se evitan saludos de mano, abrazos y besos y siempre se usa tapabocas. Para una cosecha segura en las fincas cafeteras, también se debe tener en cuenta incrementar las jornadas de limpieza y desinfección. Los cocos y estopas deben ser personales. Procurar que un solo miembro de la familia debe ir al pueblo. Mantenga listas de sus trabajadores con datos personales y afiliación a EPS. Coseche durante el fin de semana. Mantenga víveres y elementos de aseo para la venta. Verifique el estado de salud de los trabajadores. En caso que alguien en la finca presente síntomas de sospecha del COVID-19, adopte medidas de aislamiento preventivo. Adecúe un espacio de aislamiento con ventana abierta. Restrinja el ingreso de otras personas. Las medidas de cuidado continúan en toda la cadena de producción, distribución y venta. Por eso, en los puntos de venta se debe disponer de agua y jabón. Solo debe atender una persona por turno. Habilitar pago electrónico.
Conservar la distancia de 2 metros entre personas. Señor recolector, recuerde que si viene de otra ciudad, antes de llegar a las fincas, debe acercarse a los centros de salud a realizarse un diagnóstico de salud, en donde le entregarán un carnet que garantiza su buen estado de salud y que le permitirá trabajar. Con estas medidas y recomendaciones, en el Cauca ya son 2.300 exámenes médicos realizados en centros médicos y a través de brigadas de salud en fincas que cuentan con cuarteles. 250 kits de bioseguridad entregados en puestos de control territorial de 32 municipios con influencia cafetera. Más de 160 jornadas de fumigación en fincas y lugares comunes de municipios como cooperativas, galerías, cajeros automáticos, terminales de transportes. Bueno, y vamos a empezar con las preguntas de ustedes, las que nos han enviado a través de las redes, las que han grabado en sus celulares. Preguntas importantes y queremos contestarlas de manera directa. ¿Con quién empezamos el día de hoy? Señor presidente, muy buenas tardes. Mi nombre es Elga Jiménez. ¿Por qué esta vez el aislamiento preventivo obligatorio es tan largo? Elga, muchas gracias por esa pregunta y también quiero aprovechar porque muchas personas nos han escrito, algunos con preocupación, otros con algo también de coloquialidad y nos dicen, presidente, ¿por qué vamos de 15 en 15? ¿Por qué esas medidas han sido graduales? Yo quiero empezar por explicar que el grupo de expertos, epidemiólogos, infectólogos que nos acompaña con el ministro Fernando Ruiz en la toma de decisiones, ellos siempre han analizado los ciclos de observancia de la pandemia en ciclos de 14 días. Para ver cómo se comportan los contagios, las incubaciones, etcétera. Y nosotros hemos tomado decisiones que van desde la primera, que empezó el 25 de marzo, y ahora, hoy que empieza el mes de agosto, vamos a hacer una extensión durante todo este mes. Lo haremos en 2 ciclos de 14 días, obviamente con unos 2 o 3 días de más, pero lo hacemos, ¿por qué? Porque hemos empezado a ver algunos comportamientos de la pandemia que sí, son disímiles entre regiones, pero algunos lugares importantes del país en términos de población y de densidad están experimentando algunos picos. Entonces consideramos que era importante dar ese mensaje para monitorear los 2 ciclos de 14 días, pero también para seguir haciendo una diferenciación de los municipios que no tienen afectación, los de baja afectación, moderada afectación y afectación alta, donde también hay recuperación de ciclos productivos, hay recuperación de sectores, hay un poco más de velocidad en algunos municipios, pero también en los municipios que tienen afectación alta hemos estado enfocando las intervenciones de control epidemiológico focalizadas por lugares donde tenemos conglomerados o por localidades. Eso también nos permite ver cómo se comporta la tasa reproductiva del virus y por eso nosotros consideramos que esta decisión es una decisión acertada y, como digo, basada en la ciencia y en la recomendación de los expertos. Yo no sé, Fernando, si quisieras agregar algo más. No, señor presidente, solamente que los expertos consideran que agosto va a ser un mes donde vamos a estar atravesando la parte más alta del pico en varias ciudades importantes de gran cantidad de población, entonces conviene tomar de una vez una medida de un poco mayor, más larga, para que permita también que las ciudades puedan hacer sus procesos planear sus procesos de bloqueo en un horizonte que permita esa programación. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Álvaro Quijano y formo parte de la Reserva Activa del Ejército Nacional. Mi pregunta es, ¿cómo va Colombia en su relacionamiento internacional para lograr acceso a la vacuna una vez esta exista? Don Álvaro, muchas gracias por ese mensaje. Mi saludo también lleno de afecto para toda la Reserva Activa y para nuestro glorioso Ejército Nacional de Colombia. Yo quisiera decir lo siguiente, venimos nosotros haciendo un monitoreo básicamente meses atrás. Sabemos que esta carrera por la vacuna es una carrera que se está dando con mucha velocidad, hay muchas iniciativas y con el ministro Fernando Ruiz hemos tomado varias decisiones. La primera, que tenemos un enfoque que tiene varios elementos. Uno, el enfoque multilateral, es decir, trabajar en lo que se conoce como la iniciativa COVAX, que es una iniciativa multilateral de movilización de recursos para hacer dispersión de una eventual vacuna. Está también lo que se conoce como la estrategia Gavi, una estrategia que se viene manejando en América Latina con la participación de la Organización Panamericana de la Salud, pero también venimos haciendo aproximaciones de carácter bilateral, que no solamente son de Estado a Estado, sino que también la hemos venido haciendo con farmacéuticas que han anunciado avances importantes en sus experimentos.
Obviamente aquí no se pueden hacer aproximaciones generalizadas porque son muchos los esfuerzos, pero hay que tratar de enfocarse en aquellos que tienen más prestancia, conocimiento, que tienen más tradición, y hay que también reconocer algo importante, y es que Colombia es uno de los países de América Latina que se caracteriza por ser un gran comprador de vacunas y por tener un proceso de inmunización que ha sido reconocido internacionalmente, entre ellos por la Organización Mundial de la Salud. Y esta semana en nuestro espacio a las 6 de la tarde de Prevención y Acción vamos también a dar a conocer una herramienta de colaboración que estamos haciendo con el sector privado, con filántropos que también nos van a apoyar en esta tarea para hacer aproximación de tal manera que podamos lograr varias cosas. Uno, que Colombia puede ser un lugar de experimentación frente a eventuales vacunas. Segundo, que Colombia pueda estar en una lista de adquirentes rápidos en caso de eventuales vacunas, y también, por supuesto, en tener una estrategia de cómo debemos inmunizar, en qué sectores de la población deberíamos concentrarnos y cómo hacer una agenda de dispersión que sea efectiva. Y quiero también destacar, y es importante, que en todos estos esfuerzos se ha constituido una comisión también de expertos en el tema de inmunización para que podamos hacer una valoración de todos los esfuerzos que hay y saber dónde debemos nosotros concentrarnos. Yo no sé, Fernando, ¿qué agregarías? Pues, no, presidente, no me dejó nada que agregar, señor. No quiere agregar una cosita, diga una... No, simplemente que estamos trabajando, estamos preparándonos como debe ser, y que el país ya hace días que viene trabajando algunos de estos acuerdos, de estos negociaciones incluyen acuerdos de confidencialidad. Por eso a veces la información la tenemos que dar un poco sin todavía tener la totalidad de la negociación completa. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos acá? Creo que nos llegó una pregunta por redes. Esta pregunta nos la manda Daisy Rocío Gómez. Dice: a causa de la pandemia perdí mi trabajo, presidente, y no pude conseguir aportando a salud. ¿Qué hacer si llego a contagiarme de COVID o uno de mis hijas? Yo creo que le voy a pedir aquí al equipo también de producción que una vez concluyamos este Facebook Live nos pongamos en contacto con Daisy Rocío, conocer muy bien su situación, ver también primero en este momento cómo está en el acceso al servicio de salud, porque debería estar en este momento en el régimen subsidiado, ver cómo podemos ayudar ahí, pero también conocer su situación laboral y entender qué circunstancias ha enfrentado. Yo le digo a doña Daisy que nos pondremos en contacto y esperamos conocer muy bien el caso, a ver cómo la podemos acompañar y ver qué tipo de necesidad de salud también tiene. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente, buenas tardes. ¿Usted ve la necesidad de traer médicos de otros países? Bueno, es así, ministro Fernando, de pronto arranque usted a contestarla. Yo creo que es una pregunta que nos han hecho muchas personas, pero usted ha dado unas respuestas, primero, muy técnicas y muy sustentadas de lo que es el plan de recurso humano y los planes de contingencia. ¿Por qué no le explica a los colombianos? Sí, colombianos. El Ministerio de Salud desde hace más de 2 meses planteó la estrategia de recurso humano, que es integrada con la estrategia de expansión de los servicios de salud, incluyendo 4 etapas. Una primera etapa en la cual para poder atender los servicios se cuenta con los médicos que están trabajando en la institución donde laboran, y que se expandiríamos creciendo en la capacidad instalada, instalando ventiladores, pero manteniendo los mismos recursos humanos. Una segunda etapa en la cual, si tenemos una limitación de los recursos humanos existentes o se nos enferman trabajadores de la salud, se podrían utilizar dentro de la misma institución con un previo entrenamiento esos recursos. Una tercera etapa, que se traerían recursos de fuera de la institución, y solamente una última etapa, que sería la etapa 4, en la que se podrían vincular de manera temporal y bajo unas condiciones especiales de calidad supervisadas por las sociedades científicas, por los gremios médicos y por el Ministerio de Educación, las personas que vinieran de otros países. La verdad, hasta ahora vamos entre la etapa 1 y la etapa 2, y en este momento de alta afectación no hemos tenido necesidad de recurrir a esos mecanismos, lo cual no quiere decir que de alguna manera ya estemos hablando con las sociedades científicas. Incluso vamos a tener una reunión esta semana con diferentes gremios médicos y de salud para discutir esta eventualidad y qué implicaría esto desde el punto de vista puramente normativo, si se llegara a pasar. ¿Qué otra pregunta nos llega? Señor presidente, cordial saludo. Mi pregunta es: aquí en Medellín se fabricaron varios ventiladores mecánicos
que son maravillosos. ¿Por qué no fabricamos en masa para venderlos nosotros a otros países en vez de nosotros comprárselos a ellos? Gracias. Esa es una gran pregunta, doña Ana Lucía, y déjeme empezar por decir primero que como presidente de nuestro país soy el primero que se siente orgulloso de los avances que hemos tenido en la fabricación de ventiladores mecánicos. De hecho, hemos apoyado 12 tipos de proyectos. Apoyamos un proyecto que se dio en la ciudad de Bogotá, entre Indumil y la Universidad de La Sabana, y también hemos acompañado el ejercicio que se ha venido haciendo en Medellín. Este proyecto en Medellín tiene 3 participantes que son sector privado y universidades, 3 modelos mecánicos. Y yo quiero decirle que los ventiladores mecánicos son herramientas de altísima precisión, son tecnologías complejas y por lo tanto, antes de poderse producir en masa y dispersarse en masa, tienen que pasar por unos análisis y unos ejercicios técnicos y de pruebas técnicas que incluyen primero pruebas en animales que ya se surtieron y ya estamos haciendo las pruebas en personas. Yo creo que una vez cumplamos con ese requisito y ya se haga la validación, perfectamente podremos estar también haciendo una mayor producción en el país y poder hacer una dispersión. Ahora bien, nosotros hemos venido adquiriendo, porque tenemos un plan de adquisición de esos ventiladores que está prácticamente en marcha desde el mes de marzo, y ese programa de adquisición ha sido buscando la mejor tecnología de precisión. Nosotros estaremos, con la ayuda de Dios, llegando a 10.000 unidades de cuidado intensivo en las próximas 4 semanas aproximadamente, y obviamente en la medida que tengamos producción nacional ya certificada, validada y probada, pues también tendremos no solamente la posibilidad de tener una mayor reserva, sino que también podremos exportar nuestra tecnología de ser necesario. Yo no sé, Fernando, ¿qué más agregarías? Yo lo único que considero muy importante, además de estas experiencias, es que nos van a dejar una capacidad de empezar a producir equipos biomédicos sofisticados en Colombia. Y esa experiencia ha sido muy importante, tanto en los prototipos que se desarrollan en la ciudad de Medellín, como los que ha desarrollado aquí en Bogotá la Universidad de La Sabana, y otras experiencias también que se están dando en diferentes universidades. Todo esto nos va a llevar a innovar en tecnología médica, lo cual al final va a ser un capital institucional para nuestro país. Bueno, tenemos otra pregunta que nos llega por redes sociales. Esta nos la manda Carmencita Gutiérrez Ariza. Mire, ministro, esta es como para usted. ¿Cuál es la obligatoriedad en las EPS de atención virtual o en casa en estos momentos de pandemia? De ser cierta, ¿a qué instancia acudir si no logro la atención? ¿Esta obligatoriedad cubre a toda la población o solo a adultos mayores? Yo creo que ahí se han emitido ya varias resoluciones importantes por parte del Ministerio. Hay un acompañamiento y una supervisión por parte de la Superintendencia de Salud, pero de pronto, ministro, bueno, que hagamos como esa precisión para darle tranquilidad a Carmencita. Sí, lo importante acá, Carmencita, es que nosotros hemos tenido que crecer muchísimo en la atención domiciliaria. El sistema de salud colombiano es un sistema basado fundamentalmente en la atención en hospitales. La EPS ha tenido que hacer una grandísima transformación para poder atender a la población en su casa, para montar programas de telemedicina. Hemos logrado expandir en más de 10 veces la capacidad de atención domiciliaria y la atención en telemedicina, cosa que seguramente no hemos logrado de no ser por esta situación de emergencia en los próximos 5 o 6 años. De manera que se ha ampliado, hemos venido impulsando a las EPS a mantener esa atención, pero eso no quita, no obsta que si es necesaria la atención y no se logra la cita domiciliaria, se pueda ir a un centro de servicios de salud para poder obtener la atención. Lo importante, especialmente en pacientes crónicos, es mantener la atención con los controles, también en señoras embarazadas, para poder asegurar el mantenimiento de las mejores condiciones de salud. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Catherine. Quiero preguntarle si el gobierno nacional pagará las incapacidades por COVID-19. Catherine, esa es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos un sistema de protección social en el país que está compuesto de varias herramientas. Por supuesto, tenemos un sistema que reglamenta las incapacidades y en esas incapacidades están lo que corresponde al sistema de aseguramiento de salud y lo que corresponde también a los empleadores, pero por supuesto lo que corresponde a los riesgos laborales. Y hay algo importante. Dentro de esta pandemia nosotros logramos en uno de nuestros decretos reglamentarios
dejar establecido que el COVID-19 sería una enfermedad laboral para algunos sectores, que son sectores que están altamente expuestos al mismo, y por supuesto eso implica que tengamos un sistema jurídico de protección para esa incapacidad. Y por otro lado, lo que hemos buscado también es la participación de las ARLs en que podamos hacer esa protección activa, y también quiero destacar que hemos contado también con un apoyo receptivo por parte de algunos empleadores. Pero de pronto importante, Fernando, también hablar sobre la reglamentación que implica la atención del COVID-19 cuando hay síntomas leves o son asintomáticos. Simplemente en términos de la incapacidad, si la persona está afiliada al régimen contributivo, procede su incapacidad durante los 14 días de aislamiento y se da inmediatamente ese aporte desde el régimen contributivo. En el caso del régimen subsidiado, hay especificados unos apoyos para la persona y su familia durante el aislamiento, y como usted lo plantea, presidente, aquí lo importante, el llamado a todos los colombianos, es que cuando tenemos sospecha de COVID, cuando sentimos una afectación importante, cualquier síntoma de los que hemos mencionado extensamente, tales como flujo nasal, fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, la indicación es aislarse inmediatamente en compañía de toda su familia, sin importar que tenga o no se tenga la prueba. Una vez tenga la prueba y la prueba se declare negativa, pues podemos culminar el aislamiento si estamos en buenas condiciones. Pero lo más importante es iniciar temprano el aislamiento para evitar contagiar a otras personas mientras esperamos un resultado de pruebas. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Samuel Prieto. En el momento que salga la vacuna, ¿quiénes se vacunarán primero? Muchas gracias. Samuel, muchísimas gracias por esa pregunta. Es una pregunta bastante técnica y hay que tener en cuenta, primero, cómo va a ser el desarrollo de la vacuna. Segundo, el proceso de universalización de la misma. Tercero, hay que saber cuántas serán las dosis que nosotros podremos adquirir, y obviamente en la medida que nosotros adquiramos esas dosis, tener presente cuál es la mejor manera de optimizar el uso de la misma. Lo que nos han dicho los expertos, y yo creo que en eso hay un consenso, es que en los primeros ciclos de vacunación, en el caso de contar con ella, pues lo primero es que tenemos que llegar a esa población que está en altísimo riesgo de morir por una agresión de COVID-19, y particularmente hacemos referencia a las personas mayores de 70 años o mayores de 60 años, a personas que tengan comorbilidades, y por supuesto hacer un gran ejercicio de protección al personal médico. En la medida que se cubra esa población, estaremos minimizando la letalidad, y lo que buscaremos también en el desarrollo de los siguientes ciclos de adquisición, llegarle a la mayoría de la población como se ha hecho con otras patologías. Pero algo que también es importante, y yo creo que todavía sobre eso no hay nada escrito, es la vacuna, ¿qué tipo de vacuna será? Es decir, ¿será una vacuna de una vez? ¿Será una vacuna que se tendrá que hacer como la de influenza, que prácticamente es una vacuna anualizada y también requiere un proceso logístico de distribución? Entonces yo creo que esas preguntas todavía están por contestarse, pero yo creo que el primer gran enfoque está en esa población de riesgo. No sé, ministro Fernando, ¿qué dirías? Esa población de riesgo más o menos pueden ser 7 millones de personas, 6.8 millones de personas, que serían el primer núcleo de vacunación. ¿Qué otra pregunta tenemos? Creo que nos llega otra por redes sociales. Esta nos la manda Isa Rob. Buen día. ¿Cómo están monitoreando los hogares geriátricos de grandes ciudades? ¿Qué planes de prevención, acción, reacción y emergencia tienen para atender posibles brotes como sucedió en países europeos y en Estados Unidos? Yo quiero contestarte, Isa. Lo primero es que el mensaje más importante es que aquí nadie puede bajar la guardia. Y este virus, hoy hubo de hecho una reunión preliminar del grupo de expertos de la OMS, que en una de las primeras afirmaciones que hicieron es: esta es una enfermedad que va para largo. Es decir, mientras haya una vacuna, tenemos que asumir que esto va a estar por un periodo más largo del que todos quisiéramos. Por lo tanto, aceptar. No hay vacuna por ahora, no hay tratamiento por ahora, nadie adquiere inmunidad una vez contra la enfermedad, y por lo tanto también tenemos que aceptar que no nos podemos quedar encerrados hasta que aparezca una vacuna, sino que tenemos que ir recuperando vida productiva y hacerlo con todas las medidas de seguridad, con todos los protocolos, y obviamente protegiendo a las personas que pueden ser afectadas con letalidad por parte de este virus. Entonces, ese yo creo que es un mensaje
que es importante a considerar. Y eso implica que los hogares geriátricos tengan protecciones especiales, seguimiento muy riguroso de los bioprotocolos, y en eso hemos venido trabajando también no solamente con el Ministerio de Salud, sino también con las grandes academias que tenemos en el país y asociaciones de médicos geriatras y también de personas que se han especializado en la protección de la vejez. No sé, Fernando, ¿qué agregaría esto? Solamente un llamado a los alcaldes a mantener una gran vigilancia sobre los centros geriátricos en su lugar, en cada ciudad. Tenemos más o menos 36.000 personas viviendo en centros geriátricos y ellos deben ser un foco muy especial de atención y de tamizaje para tener la menor afectación. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Jairo Lindarte. Quisiera saber si cuando salga la vacuna será gratis o tendremos que pagarla. Muchas gracias, señor presidente. Jairo, esa es una gran pregunta, ministro. ¿Por qué no hacemos una referencia? Porque todavía no conocemos los desarrollos, y en este caso en particular, pero ¿cómo se ha avanzado en el mundo en estos programas de inmunización? Es importante. Presidente, lo más importante es que decir que en Colombia la vacunación por norma es gratis, es absolutamente gratuita. Hasta ahora se ha vacunado gratuitamente a todos los niños de Colombia. A veces cuando vamos a una medicina prepaga nos cobran la vacuna, pero esa es la opción que tenemos para algún tipo de vacunas que no están disponibles en el país. Pero las 21 vacunas que aplicamos rutinariamente que cubren mitad de enfermedades ha sido gratis. Nosotros no entendemos que fuera diferente en el caso de la vacuna del COVID, pero también quiero llamar a la atención que los precios que estamos hablando en el mercado internacional pueden oscilar entre 2.5 o $3 que dicen puede costar la vacuna, hasta otros están anunciando precios de $60, de manera que esto puede representar un esfuerzo muy grande, pero muy grande para los fiscos de este país. Muchísimas gracias, ministro. Ese es uno de los temas que estaremos dialogando esta semana en Prevención y Acción. Y ya se nos acaba el tiempo para el Facebook Live de hoy. Estaremos mañana nuevamente a las 6:30 de la tarde. Y quiero dejarlos con este mensaje, el autocuidado. No descuidemos el uso del tapabocas. Cuidemos el tapabocas como ese bien preciado y seamos muy rigurosos en la forma de protegerlo, de lavarlo, de sustituirlo. Los dejo con este mensaje. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas. Ponérselo sin lavarse las manos. Tocar la parte interna y externa del tapabocas. Descubrirse la nariz. Dejar espacios entre la cara y el tapabocas. Quitárselo para hablar con otra persona. Llevárselo a la barbilla o al cuello. No cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 son exclusivos para profesionales de la salud. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia.